Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto el compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Les saludo a la distancia. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Es un gozo y también un ánimo el poder tener esta posibilidad de compartir con ustedes y, por supuesto, a la vez también el poder saber de que pronto ya estaremos juntos, si el Señor lo permite, ya en marzo del próximo año. Hermanos, como hemos visto y he tenido la oportunidad de compartir con ustedes ya en otro culto de oración. En esta hora también quiero continuar con eso. Estuvimos hablando acerca del Salmo 119. Y este salmo, hermanos, solamente para hacer un resumen de lo que hemos visto, refrescar un poco la memoria. Este salmo, hermanos, habla en su general, podríamos decir, si podemos definirlo en una frase, todo el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, como la excelencia de la ley de Dios. Es decir, todo fragmento o toda porción de este salmo destaca la palabra de Dios. Entonces, vemos que acá este salmo se divide en 22 secciones de 8 versículos cada uno. Y esto se conoce como un acróstico. Y vemos que la primera línea de cada sección corresponde a la primera letra del alfabeto hebreo, ¿ya? Entonces, por eso comienza de esa manera. Entonces, estuvimos viendo la vez pasada, o en la primera parte, los primeros 8 versículos, que hablaban acerca del deseo que el salmista tenía de vivir la palabra de Dios. El salmista, algunos lo conocen o reconocen que pudo haber sido David, como también pudo haber sido Daniel o quizás Esdras, no se sabe, pero vamos a hablar solamente como el salmista, no vamos a definir su nombre en sí, pero obviamente sabiendo quién es o no es, lo importante es que él dejó registro de lo que de las situaciones que estaba viviendo y también demostró la salida, la cual solamente fue por medio de la palabra. Y vamos a ver, por supuesto, también parte de esto en esta hora. Así que, por favor, acompáñenme al Salmo 119 y vamos a ver de los versos 9 al verso 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que el salmista describe en esta situación y vemos acá, y lo que yo quiero rescatar o resaltar de estos versos que vamos a ver, es lo siguiente: limpiando nuestra vida con la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos limpiarnos de las impurezas, por supuesto, del pecado. Y eso es lo que destaca el salmista en esta porción. Primeramente nosotros vemos cómo el salmista comienza. Y comienza con una pregunta retórica, una pregunta que él mismo se contesta. Ya eso significa retórico. Entonces vemos que él comienza diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Obviamente uno puede pensar y decir, ¿a qué se está refiriendo? Camino, ¿será un camino del campo, un camino en la calle? Obviamente a lo que se está refiriendo es limpiar un camino espiritual, ¿ya? Y vemos acá que la respuesta es limpiando el camino con su palabra, ¿ya? Refiriéndose a la manera de vivir, que es cumpliendo la palabra de Dios. A eso se refiere la palabra guardar, cumplirla, obedecerla. Entonces, vemos en este primer versículo que el salmista pregunta y responde a la vez respecto a cómo va a ser la forma en que él pueda limpiarse de sus impurezas, que obviamente es el pecado. Y la búsqueda del Señor para el salmista es algo presente.
vemos que está realizando con todo su corazón, porque dice, con todo mi corazón te he buscado. No está diciendo con todo mi corazón te buscaré o te busqué, sino que te he buscado. Está buscándolo constantemente, está relacionándolo a algo presente, algo constante. Y su petición es que el Señor no lo deje desviarse del camino que Él ha marcado. No me dejes desviarme de tu palabra. El salmista le pide al Señor, Señor, ayúdame a no desviarme. Y esta frase, realmente es muy importante. ¿Cuántas veces usted ha podido pensar o ha orado al Señor de esta manera? Responda usted, obviamente, en su interior. No se refiere a que usted tenga que responder a esto, pero ¿usted ha orado en algún momento pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, a no desviarme de lo que tu palabra me manda? Es realmente una muy buena petición que podemos hacer. Pedirle al Señor que nos ayude a no apartarnos de Él. Porque apartarnos de la palabra es muy fácil. Y yo creo que nos apartamos siempre, a cada momento, cuando muchas veces comenzamos nuestro día con prioridades que no son la palabra. Ya estamos desviándonos. Y es muy fácil desviarnos, porque hoy en día el mundo busca, por supuesto, captar nuestra atención de muchas maneras. A las mujeres con una serie de variedades de cosas que le llaman la atención, y también al hombre. Por supuesto, también el mundo, Satanás, utiliza cosas para llamar la atención y desviarnos. John Piper, que es un pastor, un teólogo, él decía en una frase solamente de que el Señor permitió que existieran las redes sociales solamente para decirnos de que sí teníamos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, si usted se pone a pensar cuánto tiempo usted pasa en redes sociales. Y yo creo que todos pasamos un buen tiempo, no solamente en Facebook, Instagram y muchas otras cosas que hoy en día hay, sino que también viendo videos de YouTube, no sé, buscando alguna cosa que nos guste, qué sé yo, pero pasamos tiempo invirtiéndolo quizás en cosas del mundo. Pero usted se da cuenta de que realmente es muy fácil desviarnos. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil ver una película, ir al cine, estar 3 horas, 2 horas y media viendo una película, pero ver una predicación me da sueño a los 10 minutos, a los 20 minutos. Y es una realidad que hoy en día tenemos. Y por eso es tan importante esta petición de Señor, no dejes desviarme de tus mandamientos. Nuevamente nosotros podemos ver que Él expresa en el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces muestra nuevamente su sentir señalando que ha vivido cumpliendo la palabra de Dios, es decir, sus dichos. Él ha guardado la palabra, se ha esforzado por hacerlo, con el objetivo de no errar en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Eso demuestra, hermanos, una particularidad del salmista, un temor al Señor. Que Él busca cumplir, Él busca hacer lo correcto, Él busca agradar a Dios, Él busca no fallarle a Dios. Y yo me pregunto, y obviamente reflexiono respecto a eso. Yo en mi día a día trato de no fallarle a Dios. Porque es fácil, muchas veces, lo vuelvo a repetir, es fácil olvidarnos de Dios. Es fácil olvidar que Él es omnisciente, que es omnipresente. Olvidarnos que Él lee nuestros pensamientos, sabe lo que pensamos. Olvidar de que Él está en todo lugar, que nunca estamos solos. Olvidamos eso, le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Porque muchas veces pecamos en lo oculto, no pecamos en lo público. Entonces es importante también tener eso presente. El salmista, versículo 12,
Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El salmista exalta el nombre de Dios. Lo reconoce como alguien importante en su vida, pidiéndole que le sea capacitado aún más de la palabra de Dios. Imagínense, él pasa tiempo cumpliendo la palabra de Dios. Él se esfuerza por agradar a Dios, pero se da cuenta de que aún le falta todavía y le pide al Señor que le siga enseñando. Eso realmente es un carácter de un creyente que quiere y busca y quiere llenarse constantemente del Señor. Algo que tristemente en ocasiones nosotros no hacemos. Nos conformamos solamente con, no sé, ir el domingo a la iglesia, reunirnos y decir, ya, está todo listo. No tengo que hacer nada más. Cumplí con lo que tenía que hacer. Sigue diciendo el texto en el versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El salmista relata que con sus labios ha proclamado, ha anunciado todo lo establecido por la palabra del Señor, por medio de su voz y registrándolo también en la palabra. Esto que el salmista y lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos son relatos, son escritos del mismo, que deja registro de cómo se está sintiendo en ese momento, de lo que le está pidiendo al Señor, y Él lo ha dejado escrito, ¿ya? Él con sus labios ha contado todos los juicios de su boca, de la boca del Señor, lo que Él ha expresado o ha enseñado. Me he gozado con el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Entonces es importante entender de que realiza ahora el salmista un contraste entre el gozo de tener riquezas y el de andar en los caminos de la palabra del Señor, demostrando que vivir obedeciendo al Señor es mucho mejor que las riquezas. Hoy en día el mundo o la persona, la gente sin Cristo, lo único que busca es poder tener lo que ellos quieren. Y no solamente tener dinero, sino que tener cosas, posesiones, riquezas, ser personas importantes, cumplir metas, sueños, etc. Pero vemos acá al salmista que él no busca las riquezas, que él no busca quizás lo que en aquel tiempo era importante o lo que era algo preciado como la riqueza, pero él busca lo que es la palabra. Y eso realmente es saber lo importante. Porque tenemos que entender, hermanos, de que todo lo que nosotros tenemos va a desaparecer en algún momento, tarde o temprano. Dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Él. Todo lo que el Señor dice en su palabra se va a cumplir. Su palabra es perfecta, es eterna. Por tanto, vemos que cualquier cosa que nosotros podamos tener o considerar como una riqueza, debiese ser la palabra, el gozo de vivir cumpliendo la palabra del Señor más que todas las cosas que podamos tener. No quiere decir que si tenemos cosas es malo, no. El Señor bendice, el Señor prospera a sus hijos, pero vemos que somos más responsables, porque el Señor nos ha dado una administración de esos recursos, porque el Señor no nos ha dado las cosas por dárnoslas, sino que tiene un objetivo para poder glorificarle. Todo lo que el Señor nos da es para su gloria. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré con tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces finalmente, acá el salmista en los últimos 2 versículos utiliza palabras de compromiso en el futuro, que él seguirá meditando, es decir, aplicando la palabra a su vida. Porque muchas veces, hermano, una cosa es llenarnos de información nuestra mente. Podemos ser personas estudiosas o personas que conocemos de la Biblia. Podemos sabernos una trivia bíblica, pero eso no me hace ser un buen creyente. Podemos saber mucho de los nombres, mucho de lo que se hizo, mucho de los lugares de la Biblia, de los libros de la Biblia, los nombres, la posición, etcétera. Pero eso no me hace ser un buen creyente. ¿Por qué? Porque yo necesito
reflejar la palabra en mi vida. Y eso es solamente aplicándola o meditándola. Porque es importante el decir y preguntarnos, ¿cómo con la palabra que acabo de aprender o acabo de leer puedo ser un mejor hijo del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga al poder estar leyendo? Son preguntas de meditación. ¿Hay algo que debo cambiar? ¿Hay algo que debo dejar? ¿Hay algo que debo cumplir o obedecer? Son palabras de meditación. Entonces la palabra de Dios para el salmista es algo importante. Vemos que es el regocijo y es también el recordatorio de vivir en la palabra. Y vemos que ese será el compromiso del salmista. Por eso deja en claro de que él meditará en los mandamientos. Va a considerar, va a tener siempre presente la palabra en todo. Va a regocijarse con los estatutos y no se va a olvidar de las palabras. Como podemos notar acá, uno dirá, wow, realmente acá el salmista es el mejor creyente. Es el creyente number one que existe en este mundo. Pero si usted sigue leyendo el Salmo 119, notará realmente de que él tiene muchas dificultades también. Como toda persona. Él tiene momentos altos, momentos bajos, como todos, momentos de debilidad, momentos de fortaleza, momentos de gozo, momentos de tristeza, momentos donde dice que está abatido completamente. Pero sin embargo, lo que este salmo destaca es nuevamente que por medio de la palabra es como el Señor nos anima y nos vuelve a conducir al camino que necesitamos seguir. Por eso es importante, hermanos, por eso es importante entender de que nuestro pecado podemos solamente limpiarla por medio de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la ley por eso se dio, para que entendamos y nos demos cuenta de lo que es el pecado. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, yo cuando leí en la ley no codiciarás, supe que el codiciar era malo. Y es así, porque obviamente una persona no sabe muchas veces si algo es malo o algo es bueno, pero la palabra cuando te dice que eso es pecado, es pecado. ¿Ya? Entonces por eso es importante que nosotros tenemos la Biblia como nuestra guía suprema de todas las cosas. Fue escrita hace muchísimos años atrás, pero sin embargo nos sigue enseñando como si estuviera tan viva, hermano. Esa es la palabra de Dios, que nos ayuda y nos fortalece en cualquier momento. Pero si usted no pasa por la palabra de Dios tiempo, va a ser muy difícil que usted pueda limpiar su vida. Y dentro de todas estas cosas, hermanos, debemos comprender de que la palabra de Dios es el medio para conocer a Cristo. Nosotros, solamente por medio de Cristo, podemos tener salvación. Cristo es lo mayor, la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que Él vivió una vida perfecta delante de Dios. Él es el Cordero sin mancha ni contaminación. El Cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros. Y vemos que ese sacrificio fue recibido por Dios, el cual fue lleno y satisfecho su ira. Por esa razón, el Señor fue resucitado como una señal de victoria por sobre el pecado. Por eso es importante, debemos conocer a Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En la palabra. ¿Por qué? Tenemos que conocer a nuestro Salvador, a nuestro Señor. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Él es el Logos, se describe así como la palabra. Él es el perfecto, Él es nuestro mayor ejemplo para poder vivir en este mundo. Pero por eso vemos que por medio de Cristo nosotros podemos hacerlo. La lucha contra el pecado día a día, hermanos, es solamente con la ayuda del Señor. Porque nosotros todos los días debemos negarnos a nosotros mismos.
Todos los días debemos esforzarnos por leer la palabra porque muchas veces no tenemos deseo de hacerlo o muchas veces no tenemos tiempo de orar. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que para nosotros son importantes. Pero tenemos que entender, hermanos, de que la palabra y el tiempo con el Señor es importante. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nuestro camino, nos vamos a ir desviando del camino. Y es lo que el salmista le pide al Señor. Ayúdame, Señor, a no desviarme de tus mandamientos, a no desviarme de lo que tú quieres que yo haga. Y hermano, recuerde, solamente por el poder del Señor podemos nosotros poder hacerlo, no por nuestros propios medios. Nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, para poder avanzar solos. Solamente el Señor nos sostiene, hermanos. Solamente el Señor, en su gracia, nos permite vivir un día más para poder glorificarle. Por eso le invito, hermano, a que pueda reflexionar respecto a lo que acabamos de ver. La única manera en que usted puede limpiar su vida del pecado es por medio de la palabra, de conocer más al Señor y poder reflejar eso en su vida. Que el Señor le pueda ayudar, que el Señor le pueda brindar por medio de su palabra esa iluminación para que usted pueda vivir como Él quiere. Todos estamos al debe. Todos necesitamos mejorar todos los días. No hay nadie aquí en este mundo presente que esté sin pecado. Solamente Cristo fue el único sin pecado. Por tanto, nosotros luchamos, nosotros batallamos todos los días contra el pecado del mundo. Y así seguirá hasta cuando el Señor venga por nosotros, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos, de que un día vamos a estar con Cristo y vamos a estar lejos de esto, del pecado que nos impide tener una buena relación con el Señor. Que el Señor le ayude, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, hermano, en este día. Un gran abrazo y espero que por medio de su palabra usted pueda seguir siendo cada día más semejante al Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y le pueda guiar en esta semana. Un abrazo grande, hermanos, con cariño de acá del sur de Chile. Un abrazo grande.